Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis, son las 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos a hablar de la Comisión Asesora contra la Desinformación y está con nosotros acá en estudios el profesor asociado, director del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra Casa de Estudios, integrante, por cierto, de esta instancia, el profesor Leonel Brosi, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Gracias por estar acá en la radio. No, por favor, muchas gracias por tenerme acá. Muy bien. Sí, no, queremos hablar de este tema porque sin duda alguna ha sido uno de los que ha generado mayor debate en nuestro país en las últimas semanas y le quería preguntar en primer lugar respecto de eso, ¿no? ¿Qué le parece todas las reacciones que ha generado esta instancia que tiene un carácter técnico pero que se le ha dado una connotación política muy importante? Sí. Las reacciones en principio me parecen bien, porque es parte de la deliberación democrática, ¿no? Entonces está súper bien que siempre va en estas ocasiones y con temas tan delicados, va a haber detractores, va a haber personas que estén a favor, etc. Lo que sí podría decir es que se movió, paradójicamente, mucha desinformación en torno a la comisión. Y eso sí es problemático, ¿no? Como justamente el fenómeno que queremos combatir, que queremos enfrentar, se dio en torno a lo que significa la comisión, a los objetivos de la comisión, a las funciones que tenemos nosotros como comisionados. Así que opiniones diversas. Es decir, el debate es súper bueno, pero cuando empieza a correr desinformación que quita las herramientas a la población para poder defenderse, para poder pensar críticamente ante una situación, eso sí es más problemático. Sí, aprovechemos la instancia, profesor, para explicar. ¿En qué consiste entonces esta comisión y cuáles van a ser los temas o qué funciones va a tener finalmente? Perfecto. Bueno, esto fue reiterado muchas veces por las ministras, por muchos de nosotros integrantes de la comisión y nosotras también, pero es importante volver a recalcarlo una y otra vez justamente por esto, ¿no? Por la desinformación. Incluso está en el decreto también, que el decreto es público, lo puede leer, la gente lo puede leer. Nosotros somos una comisión diversa, donde está la academia, el sector privado, la sociedad civil, donde vamos a tener invitados probablemente internacionales, esperamos también del sector privado. Por ejemplo, mañana tenemos como invitados a Anatel, que van a participar de la sesión. Y la función que tenemos son diversos objetivos que están en el decreto. Uno de ellos es hacer un diagnóstico internacional y local, a nivel nacional, de qué es lo que pasa con la desinformación. Y cuando digo qué es lo que pasa con la desinformación, no es agarrar determinados contenidos o determinados medios y decir esto es verdad, esto es mentira, esto lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? Y porque no es nuestra función, no nos compete, tampoco tengo las capacidades para hacer eso. En particular, soy un académico que investiga y que ve más bien a nivel estructural el fenómeno. Entonces, la idea es ver estructuralmente cómo se maneja la desinformación y por qué Chile, por ejemplo, esto todavía, digamos, tenemos que seguir avanzando en las reuniones de la comisión, pero ¿por qué Chile es particularmente vulnerable? ¿En qué situaciones Chile es particularmente vulnerable a la desinformación? Chile, por ejemplo, es un país susceptible a catástrofes naturales. La desinformación en un contexto de crisis, de catástrofes naturales, puede ser un tema de vida o muerte. Si la gente no sabe informarse bien, por ejemplo, cómo evacuar, si no hay buena información sobre las logísticas de protección de los ciudadanos, por ejemplo, ante un terremoto, en fin. Chile tiene sus particularidades y un poco esa es nuestra función, entender cómo actúa la desinformación a nivel global a partir de estudios previos que ya se han hecho y cuáles son las características particulares a nivel local. Eso por un lado, que es el diagnóstico que vendría a estar relevado en el primer documento. Y el segundo documento tiene que ver con, uno, políticas de alfabetización, que eso es un poco el área donde yo también me he desempeñado más en investigación, sobre todo con niños, niñas y jóvenes. Y, por otro lado, recomendaciones para las políticas públicas o recomendaciones para la regulación. Y esto lo quiero aclarar bien también para despejar cualquier duda. Como comisión no vamos a regular, porque no tenemos tampoco las facultades para regular. En el decreto eso tampoco está estipulado. Es decir, nosotros no vamos a regular ni a decir qué es lo que debe o no debe regularse en particular. Lo que sí vamos a hacer es un diagnóstico en términos de qué ha pasado con el tema de regulación en el mundo, porque no podemos avanzar sin saber qué es lo que pasó en el mundo, y poder hacer recomendaciones, sobre todo de
cómo protegernos ante la desinformación. Y este punto es importante. Yo te diría que también me ha preocupado cómo los medios se han centrado en el tema de que la desinformación o abordar la desinformación puede coartar la libertad de expresión. Eso, si se hace de mala fe, es una posibilidad. Pero justamente la desinformación es lo que coarta la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no solamente tiene que ver con el poder opinar, que ese es un poco el propósito de enfrentar la desinformación, el poder expresarse libremente, pero sino también acceder a información de calidad. Y si estamos enfrentados a un mundo donde cada vez es más difícil distinguir información basada en evidencia, de desinformación, por ejemplo, ese derecho a acceder a información de calidad es mermado. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es comprender cuáles son estas dinámicas que pueden hacer caer a la población, cualquiera sea su posición política, en la trampa de la desinformación. Por ahí va la cosa. Sí, ahora, profesor, efectivamente, y leyendo el decreto, en ningún momento se da a entender, por ejemplo, esta eventual afectación a la libertad de expresión. Sí. Pero quienes han expresado sus preocupaciones o sus dudas al respecto, señalan que el problema no es la comisión, sino que lo que puede venir después. ¿Cómo ve usted eso? Mira, yo creo que es mucho más peligroso cuando un gobierno no se asesora con expertas, con expertos, con gente que haya trabajado en el tema. De hecho, en este momento hay 8 proyectos contra la desinformación, que lo ha dicho la ministra Camila Vallejo, que van en todo rango político, digamos, desde el PS hasta la UDI, en fin, y que algunos de ellos tienen particularidades muy restrictivas a nivel incluso de penalización. Y eso es lo que yo encuentro peligroso. Cuando estamos encarando proyectos de ley que efectivamente, dependiendo del gobierno que esté, puede caer en algo autoritario, en algo que restrinja la libertad de expresión. Y creo que una de las virtudes de esta comisión, que es diversa, incluso en términos de posición política, no solo porque es multisectorial, es justamente que vamos a trabajar en cómo poder enfrentar la desinformación para proteger la libertad de expresión. Y ese es, para mí, el punto central y el punto donde más desinformación ha corrido, básicamente. Profesor, ¿cuáles son los factores que han hecho que este problema se agudice en el último tiempo? Porque efectivamente el tema de la verdad, por decirlo de alguna forma, y su interpretación o su eventual manipulación es algo que viene acompañando a la humanidad desde que nos podemos comunicar unos con otros. Sí. Pero ¿por qué en particular hoy es tan complejo el asunto? Bueno, esa es una pregunta a la que yo justamente vengo trabajando hace mucho tiempo. Hay diversas opiniones, incluso dentro del mismo círculo investigativo, mío, etcétera. Yo voy a hablar desde una posición muy subjetiva en este caso, pero yo creo que justamente la escala en que las redes sociales nos permiten diseminar información es uno de los puntos, ¿no? Que la escala es sin precedentes en términos del volumen de información y desinformación que corre en las redes. Ese es uno. Hay otros elementos, por ejemplo, la monetización de la información, cuando se disemina información de manera paga, cuando pagan para diseminar información, por lo general atiende a determinados intereses, ¿no? Entonces, esos intereses también pueden ir en detrimento de los derechos de las personas. Y en algunos casos las plataformas de redes sociales monetizan contenidos. Por ejemplo, un ejemplo podría ser cuando la publicidad política, la propaganda política es paga, pero no está indicado dentro de las plataformas que se trata de publicidad paga y uno lo lee como si fuese una noticia, por ejemplo. Entonces, hay elementos que ayudan a que este ecosistema de la desinformación crezca mucho más. Y acá voy a meter el otro tema que tiene que ver con el núcleo de inteligencia artificial que dirijo con mi colega Ana María Castillo, y es un avance tecnológico sin precedentes, y yo nunca uso la palabra de avances tecnológicos revolucionarios porque en realidad esto a lo largo de la historia, cada vez que aparece un avance tecnológico notable, lo consideran como revolucionario, etc. Pero la inteligencia artificial generativa sí está generando un nuevo paradigma, unas nuevas dinámicas de generación y de distribución de la información. Y digo generación porque estamos frente a algoritmos que son capaces de generar nuevos contenidos, no generados por humanos.
Y esos que se llaman contenidos sintéticos, básicamente, que pueden ser audio, pueden ser imágenes, pueden ser texto. Y eso es un desafío que quizás no se está visibilizando todavía en el común denominador de las personas, pero es un desafío que puede poner en jaque incluso hasta las democracias, ¿no? La credibilidad en las autoridades, la credibilidad en las instituciones. ¿Por qué? Por las capacidades cada vez más reducidas que vamos a tener o que tenemos de distinguir entre contenidos generados por máquina y contenidos generados por humano. Esto tiene que ver también con poder verificar si el contenido es fidedigno, es información de calidad, etc. Todos hemos visto, o gran parte de quienes consumimos información en los medios o en las redes, hemos visto las fotografías estas del Papa que salió con una chaqueta blanca, sí, que parecían muy reales, y que era simplemente contenido sintético, ¿no? Hoy en día, cuando tú miras una imagen de contenido sintético de un humano, por lo general, tiene los dedos de las manos raros, como 6 dedos o, no sé, como una configuración no humana. Y eso, en realidad, ahora es quizás una pista para poder detectar si una imagen es sintética. Pero resulta que esta tecnología está avanzando a nivel sin precedentes. Entonces, de aquí a unos meses puede ser que esos errores en la construcción de las imágenes se corrijan. Entonces, va a ser muy difícil, si vemos una imagen de un político, de una autoridad, de una persona acompañada de desinformación, distinguir si esa imagen es real, fue tomada por humanos o no. Y eso es un desafío enorme que hay que abordarlo, y hay que abordarlo desde la expertise. No hay que dejarlo al azar. No es que cualquier gobierno, cualquier ministerio va a poder abordar este tipo de problemáticas que son sumamente serias sin la asesoría correspondiente, intersectorial, con diferentes visiones de mundo, con diferentes posiciones políticas, porque creo que eso es lo que hace saludable y más efectivo un debate sobre estos temas. Estamos conversando con el integrante de la Comisión Asesora contra la Desinformación, además profesor asociado y director del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Lionel Brosi. Precisamente respecto de eso le quería preguntar porque se suele quedar un poco retrasado el debate público y político respecto a estos temas, porque lo voy a plantear en modo caricatura. El debate político, por decirlo de alguna forma, se ha centrado en yo como diario no me van a dejar publicar esto, o el Estado va a censurar mi radio, o el Estado va a controlar estos medios de comunicación tradicionales, por así decirlo. Sí. Pero cuando nos empezamos a meter en todos estos temas de inteligencia artificial, de redes sociales, avanza a una velocidad que da la impresión de que este tema que está centrando el debate es quizás lo menos complicado del asunto. ¿Nos solemos quedar un poco atrás respecto de cómo se van avanzando estos debates? Sí, la respuesta es sí. Y me das lugar a decir algo que yo siempre repito en mis charlas académicas, o mi colega con la que dirijo el núcleo se va a reír porque la pregunta desemboca directamente en esta respuesta. Y es que las tecnologías van mucho más rápido que nuestras capacidades para poder abordarlas críticamente. Avanzan mucho más rápido. Y eso es un problema. Eso es un problema para la regulación, ese es un problema para la alfabetización, para comprenderlas críticamente. Si tú te fijas en los debates en torno a inteligencia artificial o a este nuevo hito que mencionaba sobre inteligencia artificial generativa, se ha escuchado que dicen perdimos la guerra contra las redes sociales, contra la desinformación o los daños que pueden causar las redes sociales. ¿Y por qué dicen eso? Yo no utilizaría ese mismo vocabulario, ¿no? El vocabulario de guerra, pero se ha utilizado mucho en los medios. ¿Por qué dicen eso? Porque no llegamos a, por ejemplo, tener una regulación efectiva que proteja la libertad de expresión, pero que tampoco permita que se produzcan daños a los derechos de las personas, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de desafíos en las redes sociales, muchos en algunos casos imperceptibles, por ejemplo, como el uso de filtros para niñas adolescentes que muchas veces les puede producir dismorfia y temas a la salud mental, como una autopercepción del propio cuerpo errónea. Hay un montón de temas que podríamos conversar sobre los desafíos de las redes sociales que, claro, como las plataformas digitales se implementan,
es como que vamos corriendo como sociedad, como gobierno, como investigadores, como promotores o productores de políticas públicas, detrás de las tecnologías para ir poniendo parches y que produzcan el menos daño posible, ¿no? Esa es una realidad. Las plataformas también es una realidad que tienen un modelo de negocio que difícilmente pueda cambiar de un día para el otro. Entonces, yo he leído también en la prensa, tienen un objetivo que es como utópico, el de solucionar el tema de la información. No es nuestro objetivo solucionarlo, porque eso sería una falacia. Lo que estamos tratando de hacer es cómo evitar que la desinformación produzca daño a las personas, a los derechos de las personas, a los derechos fundamentales de las personas. No cómo poder enfrentar este fenómeno. No es algo que nosotros podemos llegar y solucionar de un día para el otro o con 2 informes, porque ese tampoco es el objetivo. Pero hay que pensar a dar pasos para poder abordar estos temas. Y es verdad, estamos delegando cada vez más el poder decisional a las tecnologías, nuestro poder decisional a las tecnologías. Entonces creo que hay un punto dentro de los objetivos de la Comisión y que está indicado en el decreto que para mí es fundamental en este contexto donde las tecnologías siguen avanzando, y es el de la alfabetización. Y para alfabetizar a la población, a niños, niñas, adolescentes, sobre todo a las personas tradicionalmente vulneradas, es necesario expertise, es necesario gente que haya estado trabajando en estos temas hace años, o gente que conozca el ecosistema informacional digital, que conozca las plataformas digitales. Entonces, es un desafío enorme, pero es una súper buena señal que el gobierno esté dando estos pasos, ¿no? Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, profesor, nos quedó fuera todo este tema de la alfabetización digital, que es un temazo, pero esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Sabemos que va a estar bastante ocupado en estas semanas, pero la invitación está más que hecha, así que agradecerle que haya estado con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Gracias por invitarme, un placer. No, gracias a usted, profesor. Y nosotros también nos tenemos que despedir luego de esta conversación con el profesor Leonel Brossi, integrante de la Comisión Asesora contra